Hermanos, la clase de esta tarde se llama Malos Negocios, lecciones del rey Acaz. Quiero darle crédito al pastor Roger Arcila, donde me basé en parte de su material para el desarrollo de esta clase. Quiero que por favor me acompañen, hermanos, al libro de Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo del 1 al 4. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Verso 4. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Amén. Hermanos, todos nosotros, o la mayoría de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos hecho un mal negocio. Todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho un mal negocio, hemos hecho un trato que al final nos dejó peor de como estábamos al inicio. Quizá fue un trabajo que aceptamos por el dinero y luego terminamos agotados o incluso enfermos. O quizá fue una decisión tomada por impulso, por la presión, y que aún hasta el día de hoy quizás estamos pagando las consecuencias de dicha decisión. Hermanos, un mal negocio no es simplemente una mala decisión. Un mal negocio es una transacción donde tú entregas algo valioso y tú esperas recibir algo mejor. Pero un mal negocio es cuando entregas algo valioso y no recibes lo que esperas o recibes menos de lo que entregaste. Eso es un mal negocio. Imaginen, por ejemplo, un vendedor que te convence, compra este producto de manera urgente, te acosa, preguntas y tomas la decisión, compras el producto y después que cuando estás en tu casa te das cuenta que todo fue una estafa. Eso es un mal negocio. Por ejemplo, hace aproximadamente 9, 10 años me estafaron. Hice un mal negocio. Conocí a una persona que supuestamente vendía vehículos a crédito de parte del gobierno. Yo trabajaba en un banco. Esta persona era cliente del banco. Tenía meses conociendo a esta persona. Esta persona decía que era cristiana. Llevaba su Biblia en todo momento. Y esta persona me ofrece la oportunidad de adquirir un vehículo con unas cuotas sumamente bajas. Era aproximadamente el mes de junio, faltaban 2 meses para el cumpleaños de mi esposa y se podrán imaginar cómo me puse. Es la sorpresa perfecta. Conseguí los recaudos, firmé los papeles, pagué un adelanto y al final todo fue una estafa. La persona que supuestamente era cristiana era un estafador, se dedicaba a estafar, tenía varias denuncias en diferentes partes del país, iba a iglesias evangélicas, convencía a los hermanos y terminaba estafándolos. Aunque pude recuperar una pequeña parte de lo que invertí, al final pude decir, hice un mal negocio. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Alguna vez has hecho un mal negocio? Y lo terrible o lo que hace doloroso un mal negocio no es el simple hecho de perder algo. Es que nadie te obligó. Tú mismo voluntariamente firmaste,
Tú en algún punto miraste este negocio y dices, se ve bien. A nadie le gusta hacer malos negocios. A nadie le gusta tomar decisiones que nos dejan peor que al inicio. Pero a pesar de que sabemos todo eso, a pesar de que a nadie le gusta hacer malos negocios, aún al día de hoy, cada uno de nosotros sigue cometiendo el mismo patrón que lleva a un mal negocio. ¿Por qué? Porque los malos negocios, hermanos, no se presentan como malos negocios. No tienen una pancarta full color que dice soy un mal negocio, no. Los malos negocios vienen disfrazados de soluciones en el momento más tenso o más crítico de nuestra vida. ¿A dónde voy con todo esto? Que el rey que vamos a estudiar hoy, Acaz, era un experto, era un maestro haciendo malos negocios. Hermanos, el rey Acaz gobernó el reino de Judá en un momento crítico, en un momento de crisis. Y en ese momento crítico, en ese momento de crisis, él tomó una de las decisiones peores de toda su vida. Él tomó una decisión que aunque humana, o aunque desde el punto de vista humano parecía un éxito, realmente era un mal negocio. Por eso la idea de nuestra clase de esta tarde es la siguiente. Todo lo que intentemos resolver separados de Dios siempre terminará en pérdida. Todo lo que intentemos resolver separados de Dios siempre terminará en pérdida. A través de esta clase vamos a ver la trayectoria espiritual de la vida del rey Acaz. Vamos a ver 3 partes de su vida donde este rey cometió un mal negocio. Veamos el primer punto o el primer mal negocio de este rey. Fue un rey indiferente a Dios. El pasaje que leímos, hermanos, en el versículo 2 dice: cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Hermanos, el rey Acaz era descendiente directo del rey David, un ejemplo de un hombre piadoso. El papá de Acaz era el rey Jotam, era un rey que en su vida de manera razonable se comportó fielmente. Entonces tienes a Acaz que llega al reinado y tienes a estos ejemplos de hombres piadosos, este ejemplo por el cual seguir, hombres que se arrepentían delante de Dios, hombres que se humillaban delante de Dios, y el rey Acaz, en vez de tomar esa decisión, hizo un mal negocio. ¿Qué hizo? Bueno, de acuerdo al pasaje, en el versículo 3 dice: antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Eres el rey Acaz. Tienes estas 2 opciones: vivir de manera piadosa como tu antepasado David, tratar de hacer las cosas bien como lo hizo tu padre Jotam, o seguir el camino de los antiguos reyes de Israel, que era perversión, rebelión e idolatría. ¿Qué negocio eliges Acaz? Acaz, ni corto ni perezoso, decidió elegir el camino de los reyes rebeldes. Él fue indiferente a la voz de Dios. La voz de Dios estaba allí. Recordemos que Israel o Jerusalén o Judá, donde él estaba, mejor dicho, tenía sus profetas. En ese tiempo de Acaz, cuando Acaz estaba vivo, estaba el rey, el profeta Isaías de parte de Dios. Tenían el templo, tenían la palabra de Dios, habían escuchado de los milagros de Dios. No era que Acaz no conocía a Dios, no era que Acaz nunca había oído de los milagros de Dios. No, sí lo conocía, sí había escuchado de Dios, sí tenía familiares que habían seguido a Dios, pero él voluntariamente decidió darle la espalda a Dios. Decidió ser indiferente.
Y fue tanta su indiferencia, hermanos, fue tanta su incredulidad, fue tanta su dureza, que llegó al extremo de tomar a uno de sus hijos y pasarlo por fuego. Ahora bien, ¿qué significa esto de pasarlo por fuego? Bueno, cuando nosotros leemos el contexto, nos damos cuenta que cerca de Judá había un lugar que se llamaba el Valle de Hinnom. En ese valle era muy famoso, era muy popular tú agarrar a tu hijo bebé, a tu primogénito y llevarlo delante del dios Moloch y prenderlo en candela. Era inmolarlo, sacrificarlo. Dice el contexto que la estatua o el ídolo del dios Moloch era una criatura de bronce con las manos extendidas. Bueno, esas manos las calentaban hasta el rojo vivo y allí cuando las manos de este ídolo estaban al rojo vivo, arrojaban al bebé. Y para que el padre no escuchara el llanto del bebé, se tocaban tambores, tomaban bebidas alucinógenas y de esta manera se sacrificaba a este supuesto Dios. Bueno, resulta que el rey Acaz, teniendo estos ejemplos piadosos, teniendo a este profeta, teniendo la revelación, decidió no tomar el buen camino hacia la presencia de Dios, sino decidió sacrificar su hijo delante de los ídolos. Y lo peor, hermanos, es que a Acaz no le importaba lo que pensaba Dios. Él sabía que estas prácticas eran abominables delante de Dios. A Dios le daba asco, le daba repulsión estas prácticas. Y a este hombre, como no le importaba a Dios, igual tomó esta decisión. Y quizás nosotros, hermanos, pudiéramos pensar en Acaz y decir, qué terrible. ¿Cómo puedes llegar al extremo de endurecerte tanto en tu corazón que estarías dispuesto a entregar al hijo que nació de ti, que lo viste crecer, que lo viste nacer, a un ídolo que tú sabes muy bien que Dios ha dicho que es falso? ¿Cómo puedes ser tan necio? ¿Cómo puedes caer en semejante estafa? ¿Cómo puedes ser tan tonto de hacer este mal negocio, dejar al Dios vivo por los ídolos falsos y en el proceso sacrificar a tus hijos? Bueno, hermanos, el tema es que a Acaz no le importaba lo que pensaba Dios. Porque Acaz pensaba que si él ignoraba a Dios, que si él le daba la espalda a Dios, eso significaba que él podía vivir como le daba la gana. Este es el argumento que incluso los ateos usan. Si Dios no existe, si no hay un absoluto moral, entonces yo puedo vivir como yo quiero y nadie tiene el derecho a decirme que lo que yo estoy haciendo está mal. Y esto es terrible y lo condenamos. Pero muchas veces dentro de la iglesia nosotros pensamos de la misma forma. Muchas veces, hermanos, nosotros sabemos que Dios existe. Nosotros sabemos que Dios tiene un plan para nuestra vida. Nosotros sabemos que Dios está interesado en nosotros. Pero muchas veces también actuamos como Acaz. Sí, Dios, yo sé que tú lo sabes todo, pero no me interesa. Yo sé que Dios habla acerca de las finanzas, pero no me interesa. Porque si yo sé lo que Dios dice sobre cómo manejar mi dinero, eso va a arruinar mis planes. Eso va a arruinar mis planes económicos y egoístas. Por lo tanto, yo sé que Dios tiene algo que decir sobre las finanzas, pero no quiero saberlo. Muchas veces no queremos saber qué Dios dice acerca del sexo, un tema tabú, porque eso significaría morir a mis fantasías o a mis perversiones que están en contra de la palabra de Dios. Así que no quiero saber qué Dios dice acerca de eso. Muchas veces no queremos saber qué dice Dios sobre la masculinidad, cómo debe comportarse un hombre, qué dice Dios de cómo debe vivir un hombre masculino. No queremos saber eso porque saberlo implicaría que debo hacer cambios en mi vida. Significaría que debo asumir responsabilidad, significaría que debo liderar y eso no me gusta. Yo prefiero ser como Peter Pan, el hombre
que nunca crece, el niño eterno. Entonces no me interesa qué tiene que decir Dios de la masculinidad. O quizás yo sé que Dios tiene que decir algo sobre la feminidad, pero no me interesa. Porque si yo supiera lo que Dios dice, eso significaría que debo entonces tratar de empezar a cultivar mi carácter. Tengo que cultivar un espíritu puro. Tengo que cultivar un carácter modesto. Y yo no quiero eso, porque las mujeres de hoy son empoderadas. No me gusta eso de cultivar lo interior. Nadie puede verlo. Me gusta la apariencia, lo excesivo, lo opulento. Muchas veces, hermanos, no queremos saber qué dice Dios sobre la iglesia, porque eso arruinaría mi individualismo. Eso arruinaría mi comodidad. Eso me llevaría a pensar o a dejar de pensar tanto en mí y empezar a buscar el bien de otros. Eso es sacrificio. Eso es muerte a mí. No me gusta eso. Por lo tanto, todos esos temas, eclesiología, masculinidad, feminidad, sexualidad, finanzas, muy bien, que lo aprendan los líderes, que lo aprendan los que se dedican a eso. A mí simplemente dime que Dios me ama. Muchas veces sabemos que Dios tiene algo que decir sobre todos los aspectos de nuestra vida, pero solamente queremos escuchar aquello que nos conviene. Esto es lo que hacía el rey Acaz. Era indiferente a la palabra de Dios, era indiferente a la voz de Dios. Y la indiferencia, hermanos, no nace de un tema intelectual. Rara vez alguien se aleja de Dios de manera intelectual porque hubo un argumento intelectual que lo confundió. No, el tema del hombre no es intelectual, el problema del hombre es moral. Dice el Evangelio de Juan que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La razón, hermanos míos, por la que no queremos escuchar qué es lo que Dios tiene que decirme a mí, es porque amamos nuestra oscuridad. No queremos que se meta en nuestra vida. Y eso nos debe llevar a reflexionar y a preguntarnos, ¿hemos estado siendo indiferentes con Dios? ¿Hay algún área de nuestra vida que hemos estado evitando que Él nos diga algo? ¿Tenemos una conversación pendiente con Dios sobre un asunto de nuestra vida que hemos estado ignorando porque sabemos que lo que nos va a decir o lo que nos va a mandar a poner en orden no nos gusta? No somos tan diferentes de Acaz. El texto dice, hermanos míos, que Acaz sacrificó a sus hijos en el fuego. Para nosotros eso suena monstruoso, horrible, feo. Pero para Acaz quizás no sonaba tan monstruoso. Quizás para Acaz el sacrificar a su hijo delante de los ídolos, quizás era un buen negocio. Porque si lo pensamos bien, en el mundo antiguo, el sacrificio de hijos era considerado la máxima expresión de adoración. ¿Tú quieres adorar a Dios? Sacrifica algo. Bueno, llevo mi primera cosecha. ¿Quieres que Dios te bendiga más? Sacrifica algo más. Bueno, voy a sacrificar animales. La lógica era, ¿qué pasaría si sacrificas a tu hijo? Recibirías una mayor bendición de parte de Dios. Era un sacrificio extremo para recibir una bendición extrema. Era un excelente negocio. Hermanos, Acaz sacrificó a su hijo delante de los ídolos. Entregó lo más valioso que tenía para recibir algo más valioso, pero la historia nos enseña que él no recibió nada. Y quizás, volviendo a nuestro tema actual, nosotros, a igual que Acaz, podemos estar sacrificando a nuestros hijos.
Quizás no en un templo pagano, quizás no delante del altar de Moloch, pero sí delante de los altares modernos de nuestra época. Por ejemplo, uno de los altares modernos de nuestra época es el altar del éxito. Quizás tú eres un padre, una madre esforzada, que trabajas duro. Quizás trabajas o trabajamos 14 horas diarias. No somos conocidos por ser perezosos. No somos conocidos por ser irresponsables. Al contrario, en el trabajo dice que somos disciplinados, que somos ambiciosos, que estamos comprometidos con nuestra familia. Pero en casa, nuestros hijos casi no nos ven. En casa, nuestros hijos no cuentan con nosotros. Quizás nuestra esposa o nuestros hijos aprendieron a no contar con nosotros porque papá siempre está ocupado. Nos perdemos los cumpleaños, sus primeras palabras. Nos perdemos conversaciones importantes porque llegamos cansados y lo que queremos es dormir. Y a pesar de que claramente todo el mundo desde afuera puede decir, estás haciendo las cosas mal, ese es un mal negocio. Nosotros muchas veces como Acaz nos convencemos a nosotros mismos y decimos, no es un mal negocio. Todo este sacrificio lo estoy haciendo por el bien de mi familia. Sí, yo sé que yo no los veo mucho. Sí, yo sé que yo siempre estoy cansado, pero al final ellos me lo agradecerán. Al final ellos no están pasando hambre, están bien vestidos. Y tal como Acaz, sacrificamos nuestros hijos por el ídolo de ser exitosos. Hermanos míos, la indiferencia o la indiferencia a Dios no es algo que ocurre una sola vez. No es algo que tú decides hoy, por ejemplo, escuchar esta clase y decir, bueno, yo creo que Dios tiene algo que decirme referente a mis finanzas, pero después le presto atención. Bueno, la indiferencia no es algo que ocurre una sola vez. A medida que tú eres indiferente hacia Dios, que tú cierras tus oídos hacia Él, cada vez más te vas endureciendo y endureciendo. A medida que tú dejas de escuchar la voz de Dios, nuestro corazón se va endureciendo. Y por eso la indiferencia es peligrosa. Porque un corazón que ha aprendido a callar la voz de Dios, no sabe a dónde acudir, no sabe a dónde ir cuando llega la tormenta. Un corazón que se caracteriza por ignorar la voz de Dios, cuando llegue la crisis, cuando llegue la tormenta verdadera, él no va a saber a dónde acudir. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Un rey incrédulo a las promesas de Dios. Un rey incrédulo a las promesas de Dios. Quiero que por favor me acompañen al libro del profeta Isaías, en su capítulo 7. Les recuerdo que Isaías estaba en medio de la vida del rey Acaz y tuvo una labor importante como mensajero de Dios en la vida del rey Acaz. Isaías capítulo 7. Vamos a leer el versículo versículo 1. Dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla. Hermanos, este rey Acaz, que se caracterizó por vivir una vida a espaldas de Dios, que sacrificó a sus hijos delante de los ídolos, tarde o temprano le llegó la crisis, le llegó la tormenta. Esa tormenta se presentó en forma de dos reyes que querían pelear contra él, querían dominarlo. Nos dice el pasaje de Isaías
en el versículo 2 que cuando cuando Acaz y el pueblo escucharon que se acercaban estos reyes a combatir con él, miren lo que dice el verso 2. Dice, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Hermanos, este rey que ignoraba la voz de Dios, cuando llegó el peligro, cuando llegó la tormenta, la amenaza en su vida, este hombre no pudo hacer sino temblar de miedo. Dice que él, su corazón y el corazón del pueblo temblaron como los árboles del bosque cuando sopla el viento. Todos se asustaron, todos se estremecieron. Ahora sí, seguramente viene la destrucción a la vida del rey Acaz. Es un hombre incrédulo, es un hombre endurecido y le cayó lo que tanto temía. Ahora sí vamos a ver la destrucción de parte de Dios. Ahora sí, Señor, vas a hacer justicia y vas a castigar a este hombre malvado. Dice el verso 3 de Isaías 7. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile a Acaz: guarda y repósate. No temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. En medio, hermanos, de esta invasión, en medio de esta llegada de estos dos reyes, lo lógico sería esperar que Dios castigara a este rey malvado y trajera paz a Israel, pero no. Dios muestra una vez más que es distinto a nosotros. Dios muestra lo paciente que es. Nadie, hermanos, puede decir en toda la historia de la humanidad que nuestro Dios no es un Dios paciente. Dios es paciente y manda al profeta Isaías con un mensaje al rey y le dice: ten calma, ten paz. Estabas temblando como el bosque, como un árbol sacudido. Bueno, Dios te manda a decir que tengas paz, no tengas temor de estos dos carbones encendidos. La palabra que se usa aquí es: no tengas temor de estos carbones apagados que apenas están humeando. En otras palabras, ellos no son absolutamente nada contra mi poder. Por lo tanto, ten paz, calma, aquieta tu corazón, no desesperes. Lo lógico aquí, hermanos, es que nosotros, siendo Acaz, pensemos y digamos: gracias, Señor, por tu fidelidad, porque a pesar de mi endurecimiento, tú sigues teniendo paciencia y gracia. Pero eso no fue lo que hizo el rey Acaz. Acaz realizó otro mal negocio. En vez de confiar en Jehová, confió en sus propios razonamientos. ¿Saben qué hizo Acaz? En vez de escuchar la palabra de Dios y calmar su corazón, Segunda de Reyes nos dice que él decidió un plan brillante. Él decidió: la forma que yo tengo para enfrentarme a estos dos reyes no es confiar en Dios. La forma en la cual yo los voy a enfrentar es aliándome con el imperio más poderoso de la tierra en ese momento. ¿Cuál? Asiria. Dice Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 7, dice lo siguiente. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 7. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí.
dice el verso 8, y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Verso 9. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivo a los moradores a Kir y mató a Resín. Hermanos míos, Acaz no confió en Dios. No confió en este Dios que le dice calma, confía en mí, espera en mí, sino que decidió aliarse con un rey pagano. Y no solo eso, sino que este rey pagano le cobró de incentivo nada más y nada menos que el templo de la casa de Dios. Fíjense cómo este rey Acaz va cayendo de mal en peor. No siguió a su padre David, a su ancestro David, sino a los reyes paganos. Decidió sacrificar a su hijo al fuego. Cuando Dios le tiene gracia y misericordia y le dice que confía en él, él no confía en él, sino que busca alianza con otro rey pagano. Y en medio de esa alianza con el rey pagano toma el oro del templo de la casa de Dios y se lo manda como regalo. Este hombre está de mal a peor. Mal negocio, mal negocio, mal negocio. Como lo decíamos al inicio, Acaz era un experto haciendo malos negocios. Ahora bien, ¿qué perdió Acaz hasta este momento? Hermanos, si se dan cuenta, Acaz le dijo al rey de Asiria, yo soy tu hijo, yo soy tu siervo, sálvame, ayúdame. Decidió rechazar ser siervo y representante del Dios Altísimo para convertirse en hijo y esclavo de un imperio pagano. Pero no solamente rechazó eso, sino que cuando nosotros leemos el contexto general del libro de Segunda de Reyes, que narra su historia, y el contexto de Isaías 7, nos damos cuenta que Dios no solamente le ofrece calma, sino que Dios incluso le ofrece una señal a este rey. Dios le dice algo así como, Acaz, te voy a dar una señal de que puedes confiar en mí. Te voy a dar una señal de que soy yo el que ha hablado y el que te ha dicho, ten calma, que yo te voy a librar. ¿Qué señal quieres que te dé? La que tú quieras. El contexto de Isaías 7 dice, no importa que sea tan alta como los cielos, no importa que sea tan profunda como el Seol. Pídeme lo que tú quieras como una señal y yo te la voy a dar para demostrarte que soy un Dios de segundas oportunidades. ¿Saben qué hizo Acaz? La rechazó. Y Acaz dice, no, yo no voy a pedirle ninguna señal a Dios. No quiero tentarlo. Después de todo lo que había hecho, no quiero tentar al Señor, no voy a pedir una señal. Y nosotros, si no conocemos la historia, pudiéramos pensar y decir, oye, vale, el rey Acaz se está acomodando. El hombre ahora se está volviendo humilde, oye, no quiso tentar al Señor, oye, me parece sabio. Pero cuando leemos el contexto de que él se alió con el rey de Asiria, nos damos cuenta que lo que realmente estaba diciendo el rey Acaz era, no necesito tu señal, Dios. Es más, ni siquiera te necesito a ti. Yo tengo un mejor plan. Yo tengo una mejor oferta. Y a pesar de eso, hermanos, Dios fue paciente y de todas formas le dio la señal. Y Dios le dice al rey Acaz, por medio del profeta Isaías, la promesa más grande que cualquier rey de Israel podría haber recibido. ¿Cuál? Dice Isaías 7:14. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En otras palabras, Acaz, la señal que te voy a dar, que va a traer paz a tu corazón, que puede traer paz a tu alma, es que mi presencia estará en medio de ustedes. Dice, y llamarás a su nombre Emmanuel, que significa Dios en medio
de nosotros. Te doy mi presencia como garantía de que estar conmigo es mejor que hacer planes, que hacer alianzas con hombres paganos, con ídolos paganos. En tu dureza te doy una salida, te ofrezco un mejor trato, te ofrezco un mejor negocio. Y Acaz lo rechazó. Acaz rechazó la promesa de Dios para confiar en sus propios planes. Qué tonto eres, Acaz. Qué necio eres, Acaz. ¿Cómo puedes rechazar la presencia del Dios que conoce la historia, que conoce los planes del mundo, que nada suceda sin que Él lo permita, que te ama, que te está dando gracia, que te está dando misericordia? ¿Cómo puedes rechazar su presencia para confiar en tus propios planes? Hermanos, muchas veces nosotros rechazamos la promesa que Dios nos ha hecho y confiamos en nuestra propia sabiduría. Por ejemplo, Hebreos 13 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé y no te dejaré. Nunca te desampararé, nunca te dejaré. Eso es lo que Dios nos ha dicho. ¿Por qué entonces nos llenamos de ansiedad cuando nos falta comida en la mesa? ¿Por qué entonces nos llenamos de temor cuando creemos que no vamos a llegar a fin de mes? Cuando Dios ha prometido que nunca nos dejará, que nunca nos desamparará, que podemos estar contentos con lo que tenemos ahora porque Él está en medio nuestro. ¿Por qué entonces dudamos? ¿Por qué confiamos más en nuestros planes, en mi estrategia, en mis negocios? Hermanos, Dios nos dice en el Salmo 23 que Él es nuestro pastor. Y como nuestro pastor nos pastoreará en todo tiempo. No solamente en el prado bonito, donde están las flores, las alegrías, las mariposas vuelan y los pajaritos cantan. No. Sino el Salmo 23 nos dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos ningún mal porque Él estará conmigo. Esto es lo que Dios nos ha prometido. ¿Por qué entonces dejamos que el miedo nos controle cuando pensamos en el futuro? ¿Por qué entonces pensamos que estamos solos? Que Dios nos ha dado la espalda. ¿Por qué pensamos que Dios ha dejado de pastorearnos? ¿Por qué nos cuesta encontrar consuelo en su palabra si Dios ha prometido su presencia? Hermanos míos, yo he visto en mi propia vida que muchas veces he actuado como Acaz. Muchas veces he creído que mi plan, el plan de Daniel Escalante, es mejor que el plan que Dios tiene para mí. Muchas veces, a pesar de las incontables promesas y las riquezas que han sido derramadas en mi vida, muchas veces me he visto inclinado a pensar como Acaz y tratar de resolver y buscar seguridad, no en el Dios que su presencia está conmigo, sino en mis propios planes. Hermanos, cuando la incredulidad se empieza a instalar en nuestra vida, nuestra mente se oscurece. Dejamos de pensar en Dios como nuestro ayudador, sino que empezamos a pensar en Dios como un viejito que está sentado en el cielo desde allá, pero que no le interesa absolutamente nada de lo que me pasa. Y cuando pensamos de esta manera, empezamos a tomar decisiones terribles. Empezamos a tomar decisiones, empezamos a agarrar y aceptar malos negocios que al final producen malas consecuencias. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto.
Un rey insensato delante de Dios. Vimos que Acaz, hermanos, fue un rey que al principio comenzó siendo indiferente, ya no quería escuchar la voz de Dios, confiaba más en sus propios planes. Vimos en segundo lugar que Dios, a pesar de todo eso, le da su promesa, le da la promesa de que su presencia iba a estar con él. Y este rey fue incrédulo a las promesas de Dios. Y ahora en tercer lugar vamos a ver cómo termina en insensatez la vida del rey Acaz. La última etapa de la vida del rey Acaz es peor, hermanos. Y es peor no por la cantidad de errores o de malos negocios que va a seguir cometiendo, sino por lo predecible que se volvió. Ya su vida era predecible. Este hombre iba de mal en peor. ¿Qué podemos esperar al final? Que lo que empezó mal termine mal. Acaz rechazó a Dios en tiempos de calma. Acaz rechazó sus promesas en tiempos de crisis. Y lo que viene a continuación es simplemente la consecuencia de esas dos decisiones. Cuando nosotros leemos allí en Segunda de Reyes, capítulo 16, cuando nosotros leemos desde el versículo 10 al versículo 17, lo puede leer en casa, nosotros nos damos cuenta cómo se siguió desarrollando la historia. Una vez que el rey Acaz rechaza la promesa de Dios y hace un pacto con el rey asirio, una vez que Acaz saca el dinero del templo, saca el oro del templo y se lo entrega como ofrenda, dice en los siguientes pasajes que Acaz fue a Damasco a encontrarse con su nuevo aliado, con su nuevo socio. Y dice que cuando llegó a Damasco, cuando llegó donde estaba el rey asirio, vio algo que lo impresionó. Dice que cuando llegó a Damasco, vio un templo, vio un altar magnífico, no dedicado a Dios, obviamente, sino dedicado a los ídolos. Y dice Acaz que le impresionó tanto este altar que lo mandó a copiar para que lo construyeran en Jerusalén. Y no solo eso, sino que luego que construyeron el altar, lo puso al lado del altar del Señor. Y no solo eso, sino que después mandó a cerrar el templo del Señor. Si pudiéramos resumir todo lo que Acaz hizo, sería algo así como: Jehová Dios ya no me sirve. Voy a intentarlo con otros dioses. La respuesta que me está dando Dios, las promesas que me está dando Dios, no me satisfacen. Voy a buscar a otros dioses. Voy a construir nuevos altares. Voy a hacer todo lo posible para sacrificar a estos dioses para que me bendigan. Porque si este rey asirio conquistó a estos dos reyes que me perseguían, entonces sus dioses deben ser más poderosos. Voy a adorarlos para yo también ser poderoso. ¿Cómo terminó todo? Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 20. Acompáñenme allí, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 20. Vamos a leer desde el 19. Dice: porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Verso 21. No obstante que despojó Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de Asiria, y éste no le ayudó. No le sirvió de nada. Su aliado, su socio, la persona en quien él confió, al final se volvió contra él. Y no importa que haya saqueado el templo, no importa que haya saqueado la casa del rey, no importa que haya saqueado la casa de los príncipes, dice el pasaje que esto no le sirvió absolutamente para nada.
Todo lo que intentamos resolver separados de Dios siempre terminará en pérdida. Hermanos, acá sacrificó lo más valioso y al final no obtuvo nada. Es como el adúltero, el que comete adulterio. Llega un momento de su vida donde el adúltero está atravesando conflictos difíciles en su matrimonio. La cosa está difícil y este hombre decide que debe buscar afecto en otra persona que no es su esposa. La aventura que está teniendo promete lo que la relación no le estaba dando. Con esta nueva aventura, él siente que tiene ahora atención, la emoción de lo nuevo, tranquilidad y paz, la sensación de ser visto y buscado por alguien. Parece por un momento que esta persona, fuera de su esposa, fuera de su esposo, era la solución a todos sus problemas. Pero lo que produce al final es exactamente lo contrario. Al final, su matrimonio termina peor. La poca confianza que quedaba se destruye. Los hijos son lastimados emocionalmente. Fractura la familia. Y ahora genera un peso, una culpa que no desaparece. El aliado o el que era la solución terminó siendo el peor negocio, el peor daño de toda su vida. Bueno, ese es el patrón de Acaz. La indiferencia, la incredulidad, la necedad siempre trae consecuencias. Hermano mío, hermana mía, ¿qué decisión hemos tomado que al día de hoy estamos pagando las consecuencias? ¿Qué decisión apresurada? ¿Qué mal negocio? ¿Qué pecado? ¿Qué cosa hicimos en el pasado que al día de hoy aún estamos pagando las consecuencias? Y lo peor de toda la historia, hermanos, no es simplemente que Acaz fracasó, sino es la reacción de Acaz. Dice ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 22, lo siguiente. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Otra versión dice, en el momento de más angustia fue donde más infiel le fue al Señor. Eso es lo que dice. Nosotros esperamos, cuando escuchamos la clase de nuestro hermano Davis con Manasés, que en el momento de mayor angustia, Manasés, que era un rey terrible, se quebrantó. Dice que se humilló delante de Dios y Dios lo escuchó. Bueno, nosotros esperaríamos que sucediera lo mismo como con Acaz, pero la palabra de Dios dice que en el momento más difícil, en la angustia más terrible, Acaz pecó más. Hasta rimó. Acaz pecó más y más. Dios nos guarde, hermanos, de ser como Acaz. Dios nos guarde de haber tomado malas decisiones, de confiar en nuestros propios planes y que Dios en su gracia haya permitido que esos planes fracasen para humillarnos. Y Dios nos guarde que en medio de esa humillación, en vez de volvernos al Señor, nos endurezcamos más. ¿Por qué Acaz no se volvió al Señor? Porque a estas alturas del partido, volver a Dios implicaba reconocer que todo lo que hiciste estuvo mal. Implicaba reconocer que cada alianza, cada altar, cada puerta del templo que cerraste, cada hijo que sacrificaste, todo estuvo mal. Y el orgullo humano no le gusta eso. Preferimos estar arruinados que reconocer que nos hemos equivocado. Preferimos asumir las consecuencias de nuestro pecado y sufrir que reconocer, humillar y volvernos a Dios. Hermanos, hay personas que aún al día de hoy, en medio nuestro, siguen tomando malas decisiones. Y no porque no sepan que son malas, sino porque detenerse significa reconocer que lo estuvieron haciendo mal.
A veces nosotros, o a veces en la iglesia, se llega a procesos disciplinarios hasta el último paso. Y no es porque la persona no se dé cuenta que se está endureciendo. Es porque no puede dar su brazo a torcer. ¿Cómo yo voy a reconocer que me equivoqué? No, muero callado hasta el final. Dios nos guarde del orgullo y del endurecimiento. Hermanos, la historia de Acaz nos enseñó qué sucede en la vida de un hombre, en la vida de una mujer cuando decide ignorar la voz de Dios. ¿Qué sucede en la vida de un hombre y de una mujer cuando no quieren escuchar lo que Dios quiere decirles sobre un área particular? Se vuelven indiferentes, se vuelven incrédulos y se vuelven insensatos. Hermanos, Acaz era descendiente del rey David. Él representaba o él debía representar la esperanza del pueblo. Él debía representar a Dios. Él debía representar cómo era un rey, cómo era un representante, era un mediador entre Dios y los hombres. Pero Acaz falló. Y por medio de su caída, Él nos mostró a nosotros lo que verdaderamente necesitamos. Un rey que viviera diferente a Acaz. Un rey que no se comportara ni hiciera todo lo que Acaz hizo. Y eso nos apunta a Cristo. Hermanos, Acaz vendió su identidad de hijo de Dios por un tratado político. Jesús, por medio de su muerte, nos restauró y nos dio identidad como hijos de Dios. Acaz cerró las puertas del templo. El lugar donde tenían acceso a la presencia de Dios, Acaz la cerró. Jesús, por medio de su sacrificio, nos abre el acceso a Dios. Por medio de su sangre, nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios. Hermanos, Acaz rechazó la promesa de Emmanuel, rechazó la presencia de Dios perpetua. Jesús es Emmanuel. Jesús es Dios con nosotros hasta el fin. Donde Acaz dijo no, Jesús dijo sí. Donde Acaz buscó su propio camino y sus propios planes, Jesús se convirtió en el camino para nosotros. Por lo tanto, no estamos condenados a vivir como Acaz. No estamos condenados a seguir haciendo malos negocios, a seguir tomando malas decisiones, sino que gracias a Cristo tenemos seguridad, tenemos perdón y tenemos vida. Hermanos, para terminar, cuando estudiaba este rey, no podía evitar verme a mí mismo reflejado en él. Yo no sé si a usted le pasó igual. Cómo este rey tomó decisiones, cómo este rey pensaba, cómo este rey se sentía inclinado a resolver las cosas a su manera. Cómo este rey se sentía inclinado a ser terco incluso delante de Dios. Y no pude evitar ver mi propia vida, porque yo también tengo la inclinación de vivir como Acaz. Nosotros conocemos las promesas de Dios perfectamente. Cada domingo nos exponemos a la palabra de Dios. Pero en el día a día, cuando salimos de este lugar, ¿cómo estamos viviendo? Cuando la gente se queja de la crisis, la política, la falta de dinero, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Como aquellos que saben que la presencia de Dios está con ellos? ¿O como Acaz? Bueno, vamos a ver qué hacemos, cómo resolvemos. Sí, es verdad, la política, el gobierno, todo, el mundo está mal. Cuando falta alimento en nuestra mesa, cuando llegan las aflicciones, cuando llega el dolor, ¿cómo reaccionamos? Cerramos nuestros ojos y decimos, Señor, tengo miedo, pero a pesar de que tengo miedo, confío en que tú eres mi pastor, que tú me guías en todo tiempo, que tu vara y tu callado me infunden aliento, que tú me das paz, que aún la disciplina que traes a mi vida es para acercarme más a ti. ¿Reaccionamos de esa forma? O quizás decimos, ¿por qué Dios?
¿por qué parece que serte fiel, serte obediente es doloroso y no me gusta? ¿Por qué como Asaf miro afuera y veo a los malos y muchas veces siento envidia? ¿Por qué muchas veces vivo como si tú no existieras? Como si fuera algo que simplemente cantamos los domingos y suena bonito aquí todo el domingo y los miércoles, pero en la vida diaria tiendo a inclinar mi corazón o a sentirme o a vivir o a expresarme como Acaz. Hermanos míos, esto nos debe llevar a agradecer a la gracia de Dios. Dios no nos trata como Acaz. Dios derrama su gracia sobre cada uno de nosotros. Dios nos da segunda oportunidades. Dios no nos deja en nuestro pecado. Es más, Dios en su soberanía nos trae a este lugar para escuchar esta palabra, para que tú y para que yo escuchemos esto. A veces pensamos que cuando se predica desde acá, de este lado, tenemos una vida perfecta. No, nosotros también nos acercamos a la Biblia y decimos, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias porque me das una segunda oportunidad. Gracias porque me das la oportunidad de hacer lo que Acaz no hizo, que es detenerte, reconocer lo que estamos haciendo mal y dar media vuelta. Acaz terminó su vida en deshonra, pero nosotros no tenemos por qué terminar así. Que Dios en su gracia nos sostenga y nos guarde, hermanos. Oremos los unos por los otros. Y hoy en este culto de oración vamos a estar orando los unos por los otros. Pero como dice la palabra de Dios, estimulémonos los unos al otro, al amor y a las buenas obras. Guardémonos. Seamos pacientes, seamos humildes. No nos juzguemos precipitadamente. Cada uno de nosotros hay o tiene un remanente de pecado, por lo cual cada día nos levantamos y luchamos por medio de la palabra de Dios para obedecerlo. Amén. Dice el Salmo 25:3, todos los que confían en el Señor no serán avergonzados. Vamos a orar.